Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el cientista político, director de posgrado y educación continua de la Universidad Alberto Hurtado, Fabián Presaco. Fabián, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, buenos días. Tú vienes a hacer un diplomado en descentralización y gobierno regional acá de la Universidad Alberto Hurtado, ¿cierto? Pero antes de ir al diplomado me gustaría que conversáramos un poco del entorno, ¿cierto? Yo sé que tú eres especialista, digamos, en temas internacionales. Cuando se ve el panorama de Chile, recuerdo un poco la frase del presidente Ricardo Lagos que decía que nosotros estábamos acostumbrados a mirarnos el ombligo. Y uno ve el panorama internacional, ve Venezuela, ve lo que pasa en Perú, lo que pasa en Brasil, ni que decir, ¿cierto? Argentina, España, que tiene más de un 20% de cesantía, a propósito de la cesantía, sí, que hoy día, ¿cierto?, se entregó un 6,3 acá en Chile. ¿Qué tanto nos miramos el ombligo en Chile, cierto? ¿Qué tanto nos hacemos a veces el harakiri de la situación que tenemos en virtud de lo que conocemos de los otros países? Es buena pregunta la tuya. Yo creo que efectivamente, creo que hay una mirada muy crítica de lo que está pasando en nuestro país, pero que si uno la contrasta con el panorama no solamente latinoamericano, sino en algunos más global, se encuentra con situaciones que realmente son comparativamente dramáticas, ¿no? Y situaciones en términos de inestabilidad institucional o problemas digamos, de inseguridad ciudadana o de pobreza o de inequidad que son realmente comparativamente peores que los nuestros. Tú dices Brasil, te pregunta ahí quizás de estudiar la presidenta, México, ¿no? Entonces, cuando uno va a un país como México se encuentra con que es cotidiano, las casas totalmente alambradas, con cercos eléctricos, autos blindados, con vidrios contra los balazos, secuestros todos los días, asesinatos, mueren. Entonces digo, creo que el panorama de la región es un panorama, digamos, que tiene también algunos elementos positivos. Por ejemplo, Colombia está embarcada en un proceso de paz que posiblemente este año se cierre y con lo cual ya el panorama colombiano va a cambiar radicalmente, y otros países que han tenido cambios políticos dentro de una inestabilidad, pero sin llegar a situaciones dramáticas. Chile en ese contexto tiene, yo creo, por supuesto, problemas que resolver, problemas graves porque se vienen acumulando, yo diría, hace un buen tiempo esta parte. Y en estos países también se da un poco el tema de la urgencia, digamos, la gente quiere que se le solucionen todos sus problemas, ojalá el día de mañana. ¿Es un poco eso? ¿Hay una ansiedad? Sí, yo creo que sí. Creo que aparte una ansiedad que tiene que ver con que los tiempos modernos son tiempos acelerados y donde la tecnología nos permite tener respuestas instantáneas, pero que la política difícilmente pueda darlas, a no ser que sea un costo en términos de calidad también y de improvisación no menor. A propósito de eso, en Argentina, ¿cierto? Los gobiernos de Kirchner, ¿cierto?, hicieron subsidios, se pasaron un poco por buena parte, digamos, ¿cierto?, la institucionalidad internacional, en fin. Viene Macri y tiene que dar vuelta a la página, volver un poco a foja cero, digamos. Y eso obviamente desata problemas, conflictos. Sabemos, por ejemplo, hoy día que hay unas manifestaciones en Buenos Aires. Sí. ¿Cómo ves tú Argentina? Argentina siempre para nosotros ha sido un poco un misterio, digamos, que es bastante desordenado y sin embargo cuando uno va a Argentina encuentra que todo funciona. O por lo menos para los turistas, digamos. Sí, no, yo creo que en Argentina el panorama político es complejo, lo viene siendo ya hace un buen tiempo esta parte. El segundo gobierno de Cristina Fernández fue un gobierno particularmente conflictivo y de deterioro de las dinámicas de cooperación entre los partidos políticos en la sociedad, y se profundizó esto que en Argentina se conoce como la grieta, ¿no? Este enfrentamiento, esta polaridad un poco forzada, un poco digamos, ficticia también, pero que tiene algún fundamento real entre, digamos, los kirchneristas por un lado y los no kirchneristas por el otro, digamos. Creo que eso obviamente terminó pasándole la factura, digamos, a las posibilidades de que Cristina pudiera traspasarle el poder a Scioli, que era finalmente su candidato, aunque no era querido por ella, y eso finalmente se notó mucho, porque Scioli era un peronista, pero no kirchnerista, o no tan kirchnerista como Cristina, lo cual es muy difícil serlo. Sí, claro. ¿Cómo puedes ser tú más kirchnerista que Cristina? Digamos, difícil, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, los primeros meses de este gobierno de Macri es un momento de tira y afloje, de muchas definiciones también, no solamente para el gobierno, también para la oposición, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con el peronismo? Es una gran pregunta. Pero, de alguna forma, el gobierno de Macri está encarando o abordando situaciones que eran ya imposibles de sostener en el tiempo.
digamos, situación un poco de expulsión de Argentina de los mercados financieros. Otra cosa después, ¿qué haces tú con eso? Si lo usas para endeudarte y terminar vendiendo el país 5 años después, eso es otra cosa. Pero no tener acceso al crédito porque nadie te quiere prestar, es una situación complicada. Los países requieren endeudarse. Otra cosa es ¿para qué? ¿No es cierto? Y cómo pues pagan sus deudas. ¿Ya? Oye, para avanzar un poquito, Brasil, por ejemplo. Brasil es otro tema, ¿cierto?, que también tiene la paradoja de que está prácticamente ya, ¿cierto?, destituida la presidenta. En algún minuto, ¿cierto?, va a tener que probablemente renunciar, va a subir el vicepresidente. Pero por otro lado, uno escucha, ¿cierto?, a la gente, a los analistas que dicen, son los corruptos los que están sacando a Dilma, digamos, por corrupción. Sí. Entonces, corrupción versus corrupto, ¿qué pasa ahí? ¿Quién está libre de pecado, no? Claro. Para tirar la primera piedra. Yo creo que lo de Dilma Rousseff tiene mucho de lo que tú dices. Evidentemente ya encabezó un gobierno que ha tenido una especie de vista gorda respecto a situaciones de corrupción, especialmente lo que se refiere a Petrobras y el maquillaje de las cifras de deuda pública del país. En ese sentido me parece que realmente ya tiene un panorama político incierto. Ahora, los que la van a reemplazar claramente no son, desde el punto de vista ético, digamos, ¿no es cierto?, necesariamente mejores, ni tampoco podrían decir que están tan desvinculados a estas situaciones. Y me parece que también hay una jugada política, digamos, ¿no? Yo creo que el Partido de los Trabajadores, del cual Lula y ahora Dilma han encabezado estos últimos gobiernos en Brasil, ha hecho cambios fundamentales en Brasil. O sea, un país que tenía un porcentaje de personas en situación de miseria que para nosotros es impensable, o sea, millones y millones de brasileños que con planes del gobierno, con subsidios, políticas sociales, han cambiado su situación. Y ese respaldo político claramente es lo que la ha sostenido a Dilma. Y por otro lado, hablando de las méritos o del talante ético de los dirigentes, claramente lo del vicepresidente es impresentable, o sea, que el vicepresidente esté esperando, ¿ya?, sin renunciar, porque por último, si a ti el gobierno te parece que ha dado un paso en falso, que no estás de acuerdo, lo que tendrías que hacer es renunciar, pero esperar ahí, ¿ya?, como los cuervos al cadáver, puede estar muriendo, digamos, para, aparte de ir ensayando discursos de asunción, mientras todavía, digamos, el presidente está en ejercicio, claramente habla también un poco de la calaña ética, digamos, de cierta dirigencia política también. Entonces digo, también el panorama no es muy... ¿Y qué pasa en Perú, por ejemplo? Perú también, es cierto, lo tenemos aquí al lado, y uno ve un Perú que va de candidato en candidato, ¿cierto?, presidente mejor dicho, y todos ellos vienen como a resolver, ¿cierto?, con una suerte de populismo los problemas del Perú, y a poco andar, no duran 6 meses, 1 año, ya la popularidad está por el suelo. Ahora tienen el problema, ¿cierto?, que Keiko sale con la primera mayoría, pero todo el antifujimorismo, ¿cierto?, es tan fuerte que aparentemente va a salir el Pedro Pablo Kuczynski. Los peruanos también la tienen fea, digamos. O sea, pero fíjate que en el fondo hay un panorama en América Latina del cual Perú es un buen ejemplo, en donde hace rato los partidos políticos, ¿no?, vienen en franco deterioro. En algunos casos nunca había muchos partidos políticos, en Perú es un caso de hecho, ¿no es cierto?, salvo el APRA, digamos, ¿no? La verdad que los otros liderazgos políticos no están anclados en partidos. Lo de Keiko y lo de PPK, digamos, un poco también es, son candidaturas, ¿no? Son expresiones de interés, digamos, que representan el sector de la sociedad peruana, pero que no están organizados en torno a partidos. En el caso de Ecuador lo mismo, en el caso de Venezuela más o menos igual. En Brasil lo novedoso era, digamos, que el PT había formado un partido, había hecho el camino largo desde los 80 en adelante, ¿no es cierto?, de formar un partido. Creo que eso es un problema para la política latinoamericana. Es cierto que los partidos políticos están hoy día cuestionados, criticados, pero la pregunta es, ¿cómo hacer política sin los partidos políticos? Y por tanto es un mal negocio para una sociedad apostar a que los partidos desaparezcan, porque cuando desaparecen los partidos, lo que aparecen no necesariamente es la democracia en su plenitud, sino aparecen liderazgos populistas, oportunistas, que a la primera de cambio se van, ¿no?, y sin ninguna responsabilidad. Entonces creo que ahí hay un juego, digamos, que hay que moderar. Los partidos son importantes para la democracia, son importantes para el funcionamiento de la sociedad. Otra cosa es, digamos, cómo lo hacen los partidos en concreto, pero apostar a que los partidos, hay que disparar a los partidos, finalmente es, creo yo, a la larga, es un muy mal juego, digamos, para la calidad de la democracia. Y la ciudadanía debiera más bien apostar a salvar a los partidos políticos, a perfeccionarlos, a fiscalizarlos. Creo que en ese sentido me parece que de pronto con los partidos hay una crítica excesiva. Y pensando en nuestro país, es cierto, tenemos problemas, pero yo creo que en contraste, volviendo un poco a tu pregunta inicial, me parece que
está bien, como dice el dicho, en el país de los ciegos el tuerto es rey, digamos, ¿no? Pero claramente hay que valorar eso también, no para no hacer lo que hay que hacer, sino únicamente para ponerlo en contraste y ponderarlo en su justa medida. En ese sentido, ¿cierto? Y tú sientes que los medios de comunicación también tienen un rol que jugar acá, porque estos temas de repente en su contexto y como lo hemos conversado, pareciera que no, ¿cierto? No se conversan mucho, no se ponen mucho en el tapete de la opinión pública y la gente, claro, dispararle a los partidos, a los políticos en este minuto, digamos, sale gratis. Sí. Pero los medios tampoco hacen mucho políticas comparadas, no hay mucha información de los países vecinos, los bloques internacionales son para decir cosas más de los accidentes, qué sé yo, de cosas que son, ¿cierto?, de mayor impacto en términos de televisión, pero no hay mucho análisis acá. En general, cuando tú miras el bloque internacional de nuestros noticieros, en general, no conozco el caso de ustedes en particular, pero son, digamos, segundos, digamos, y tiene que pasar algo muy grave, y se lo lleva parte del tiempo, se lo lleva en este momento, por ejemplo, en las primarias en Estados Unidos, pero cuando tú dices qué pasa en la región, poco. Tiene que haber grandes escándalos para que aparezcan allí. Creo que los medios tienen también una responsabilidad, no solamente en términos de hacer visibles, ¿no? Los escándalos y las situaciones que son claramente que ponen en tela de juicio la integridad de los partidos políticos o de las dirigencias en general, no solamente los partidos políticos. Sí. En Chile tenemos una élite puesta en tela de juicio, ¿no? Es el empresariado, sí, claro, es la iglesia, o las iglesias, y es también el mundo de la política. Pero también al mismo tiempo reivindicar la política, porque los partidos, las personas, tienen sus responsabilidades, pero claramente de pronto junto con esta fiscalización, digamos, aparece implícitamente en algunos sectores más que en otros seguramente un cuestionamiento a la política como tal. Y eso me parece que es exagerado, porque finalmente cuando no hay política tampoco hay posibilidad de tomar decisiones colectivas, tampoco hay participación ciudadana. Los partidos son un engranaje de toda esa maquinita y claramente poner en tela de juicio porque algunos lo han hecho mal y debieran ser sancionados, castigados, excluidos de la política, poner en juego todo el sistema muchas veces, que a veces lo que uno escucha en el subtexto de ciertos abordajes, me parece que es una exageración. Nos quedará un minuto, nada más un minuto, y del tema de descentralización y gobierno regional. Se prometió mucho con el tema de descentralización, ¿cierto? Un trabajo importante encabezado por Esteban Valenzuela, ¿cierto? Que trabaja contigo en la Universidad Alberto Hurtado. Y sin embargo pareciera que van a ser muy pocos los frutos. ¿Cómo te parece esto? Unas consultas que se hicieron aquí, vinieron en varias oportunidades, recorrieron el país, habían muchas propuestas, muchas ganas, digamos, de que efectivamente el proceso de descentralización avanzara, pero pareciera que no va a pasar mucho. ¿Ah? Es probable. Mira, yo te decía recién antes de la conversación, yo estuve por primera vez y última vez en Iquique el año 92. Han pasado 24 años y la ciudad ha crecido, ha cambiado de manera notable. Son dos mundos completamente distintos. Y sin embargo, como ejemplo, metáfora de lo que nos está pasando, la política chilena, la institucionalidad de nuestro país está anclada o casi igual que hace 24 años, o ha cambiado muy poco. Entonces, primero hay un tema con esto, ¿no? No hemos logrado avanzar en proporción a los desafíos que se nos ha presentado como país. Y por el lado, hablando también de la política comparada y América Latina, tú tienes países como Bolivia, países como Perú, que son o eran tan centralistas como nosotros y que a esta altura del partido tienen gobiernos regionales constituidos, elegidos democráticamente, con recursos, con atribuciones. Y nosotros estamos todavía discutiendo si el gobierno regional va a poder hacer esto, que esto otro, si va a tener recursos o no tener recursos, si podemos elegir el gobierno regional democráticamente. O sea, no hemos demorado mucho. Y eso creo que le ha pasado a gran parte de la institucionalidad de nuestro país, a la política. Está como anclada, ¿no? Mientras que la sociedad ha avanzado a pasos agigantados. Y eso genera muchos ruidos. Seguramente en materia de descentralización estamos más atrasados que en muchos otros ámbitos. Y seguramente no va a haber menos avance en esta materia porque la agenda política del país está embarcada en otras cosas. A mí me parece que está embarcada, no me parece a mí, es evidente que está embarcada, digamos, en temas de educación, están los temas de salud de por medio, la reforma laboral, cosas en las cuales tenemos ganas de avanzar y estamos amarrados con un cable, digamos, que nos sujeta. Y por lo tanto creo que hay ahí otras prioridades. Yo creo que los temas relativos a descentralización son importantes, pero hoy día en un panorama de alta demanda, creo que aparecen un poquito más a la saga. Quedan un poco relegados. Sí, y van a avanzar en la medida también que las sociedades regionales se activen y hagan de esto un problema político de verdad. Porque si no, la verdad que la política no se va a mover mucho. Bueno, queremos agradecerte, Fabián, que nos hayas acompañado en esta entrevista.
Gracias a usted Y por la vamos a seguir invitación. conversando, ojalá, digamos, ¿cierto?, en los futuros viajes que hagas a la ciudad. Así es. Así que te dejamos desde ya invitado. Muchas gracias, encantado. Conversamos hoy con Fabián Presaco, director de posgrado y educación continua de la Universidad Alberto Hurtado, en este especial de prensa en Iquique Televisión.